Saluditos caribeños, mi gente. Bienvenidos a un episodio más de Baraja Eso Podcast. Hoy estoy con un invitado que me ha conmovido el corazón. Fue alguien que conocí recientemente aquí en Madrid. Su nombre es Adolfo Lorenzo. Estuve en su restaurante, La Pasa, que queda por cerca de la zona de Malasaña. Y fue un encuentro muy fortuito porque me invitó una amiga, Leticia Tonos, gracias por esa invitación, a un evento de networking que él tenía en su restaurante y me he encontrado con una historia fascinante de un inmigrante que, bueno, que ha encontrado su lugar en esta ciudad de Madrid, pero que tiene una historia de vida que me marcó, la verdad. Cuando lo escuché brevemente que conversamos ahí en el restaurante, yo ya sabía inmediatamente, no solamente que era una historia que necesitaba contar aquí en Baraja Eso, sino que iba perfectamente con la temporada y con lo que es superar obstáculos y convertirlos en oportunidades, porque su vida está marcada por obstáculos y él no es más que una persona exitosa hoy día, un emprendedor, empresario, que viene del campo dominicano a la ciudad de Madrid. Y todo ese recorrido de una manera bastante, bueno, errática, digamos, porque tuvimos que enfrentar obstáculos. Dígase de que en medio de la conversación, pues tenía que lidiar con la cocina. En algún momento van a escuchar sonidos detrás. Sepan que él está en el restaurante y que estaba haciéndome espacio para conversar, pero tiene que hacerse cargo de esas cosas. Yo la he disfrutado muchísimo. Es una historia muy hermosa y yo amo las historias de inmigrantes como inmigrante que soy, pero cada quien tiene una diferente y la de él particularmente y la de su madre y la de su familia es una historia de inspiración. Así que a continuación les invito a escuchar la historia de Adolfo Lorenzo. Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O solté esta vaina y pensé en otra cosa. Me encanta que, aunque esto sea en audio, una parte, estás sentado frente a Ujú. tu madre. Ahí la veo detrás de ti. Sí, bueno, es mi abuela que me crió y es, Ah, esa figura es tu abuela. sí, porque mi madre está aquí, vive aquí en Madrid eh, y tal, y bueno, ella sí que está aquí. ¿Ves? Es cierto. Bueno, comienzo por precisamente hacer entonces conectar con tu abuela porque es la razón primordial que me llamó tanto la atención de tu historia. Bueno, tu Ujú, abuela y tu madre, esas ujú. figuras femeninas, ¿no? Esas dos personas maravillosas que la verdad es que le debo todo, le debo la educación, todo lo que soy, la verdad. Ok. Yo realmente, cuando fui a tu restaurante, por Mm. favor, las pasas, ¿verdad? O la pasa. ¿Cómo La es el nombre? pasa, la La pasa. pasa. Lapasa. La pasa, Ajá. me quedé muy fascinadita con lo que has creado y Ujú, con la historia que me contaste y vi como los obstáculos que has enfrentado. ujú. Entonces, siendo que hablamos un poco ahí ya entrando de una, de tu abuela y tu madre, cuéntame un poco de tu historia de inmigrante. ¿Dónde inicia y cómo llegaste a España? Pues mira, bueno, la historia de inmigrante de un dominicano Ujú, no es solo, bueno, en general, la inmigración, por ejemplo, que me afecta a mí, no es una migración razonada, una migración decidida, sino una migración de arrastre, ¿no? Es decir, tu madre viene a España y luego tú, pues, decir, se da por hecho que tú a la larga terminarás en el país donde se han ido tus padres, ¿no? Es decir, en este caso, como la gran mayoría de los dominicanos, sobre todo las madres que vinieron a Europa en los años finales de los años 70, principios de los años 80 y sobre todo en los años 90 y principio del 2000. Ahí fue cuando hubo la gran avalancha de madres dominicanas, ¿no? Pero mi madre llegó a España en 1982, 1983 exactamente, en enero. de Y la primera ola, entonces. sí, de las primerísimas. Antes llegó mi tía, que llegó en 1979, por ahí, y tal. Ujú, Bueno, y bueno, pues eso, de ahí parte
mi historia de migración, ¿no? Yo vivía en un campo en República Dominicana, en San Cristóbal, y bueno, pues un poco ajeno a la realidad de lo que se manejaba o lo que estaba pasando, ¿no? Pues apenas era un niño, un crío, Ujú. y bueno, pues eso es un poco la base, ¿no? Es decir, la migración de mi madre y posterior la de mis hermanos y luego yo. Wow. ¿Qué me dijiste? Vienes de una familia bastante numerosa. Sí, Ok, ¿cuántos hermanos? yo soy el pequeño de 9 de hijos de mi madre, ¿eh? Que Ah, luego sabemos que luego en la República Dominicana pasa mucho, creo que en la gran mayoría de los países tropicales, caribeños, eh, los hombres padres suelen tener más hijos, ¿no? Pues mi padre total tiene como 16 o 17 hijos. es muy fuerte. Eso es too much, eso es mucho, eso es mucho. ¿Los conoces a todos? Conozco a todos, sí, solo no conocí a uno, pero porque falleció como con 17 años y tal, y Ujú. ese sí que no lo conocí. Sí conocí de su historia, pero no, no le conocí Porque en esos vida. de padres son que mayores que tú, menores que tú. Menos uno, que es un poco menor que yo, el resto son todos mayores que yo. Es Ok. decir, de hecho hay una que es mucho mayor que mi hermano mayor. Me causa curiosidad eso, ¿viste? Yo tengo un solo hermano y Ujú, como precisamente hablas de esas mujeres, esas madres que emigraron y tal, ujú. y tenía mucho que ver con eso, con proveer. Sí, Entonces, es ujú, decir, al final, bueno, todos conocemos, no, no puedo hablar de otras culturas, no puedo hablar de otras nacionalidades, pero de lo que sí que puedo hablar es de la madre dominicana, ¿no? La madre dominicana es una madre autónoma, es decir, no sé, no tengo una estadística en la mano, pero vamos, me atrevería a decir que más del 60% de las madres dominicanas son casi madres solteras, vamos, es decir, ujú. si uno Estadísticamente, sí. estadísticamente, yo no te puedo decir una cifra, ¿no? Porque no puedo, no lo tengo, ¿no? Pero solo tienes que irte a cualquier barrio, a cualquier patio, a cualquier tal, y te das cuenta que la gran mayoría de las madres son como madres solteras, ¿no? Es una pena, es decir, La para ausencia de la figura masculina, porque es sí, como, sí, es un sí, poco existe, pero programada. sí, existe, pero como más volátil, ¿no? Esa figura paterna existe, pero como muy volátil, ¿no? Yo te puedo contar que en mi caso, es decir, hoy que me veo grande, ya con 43 años y me veo todo lo que he hecho y todo lo que he conseguido, te puedo decir que creo que no me ha hecho falta, ¿no? No sé si hubiese tenido un padre que hubiese sido de mí, a lo mejor hubiese sido la misma persona o incluso hubiese sido más inútil, ¿no? Eso ya no lo puedo No saber, ¿no? creo, pero entiendo tu No, punto. Que te valiste por ti mismo sin. sí, es decir, no, me valí de estas dos madres y mi Ujú, educación hoy para ser un chico habiéndose criado en un campo con una educación un tanto pobre, por decirlo de alguna manera, porque todos sabemos el problema de la educación en República Dominicana es un grito a voces que tenemos un problema de educación, ¿no? Y sí. aún así, gracias a Dios, hoy en día yo me siento muy orgulloso de lo que Dios, la vida y mis madres, mi tanto mamá como mami, que es mi madre, han conseguido de mí. Eso lo Pero a tengo mí me claro. encanta que has llegado a ese lugar. Sin embargo, me causa mucha curiosidad ese momento en que tu madre parte con Ujú. 9 hijos que tiene que dejar detrás. No sé cómo fue la situación migratoria de ella cuando se fue y qué edad tenías tú cuando te dejó en Santo Domingo. La historia me la conozco bastante porque mi madre, la verdad es que mi madre es una persona muy elocuente, mi madre es una persona que a pesar de todo lo que ha vivido es una persona con una educación extraordinaria y tal. Ella me dejó a mí con un año y medio, un Wow, año y medio, yo no la conocí como hasta los 6. Yo creo wow. que la imagen más antigua, ¿sabes? Esa típica imagen que tú tienes en tu cabeza de tu infancia, de tu niñez, es decir, me acuerdo perfectamente de esa escena y luego como 2 días después de otra escena con mis hermanos.
que mi madre lo había traído para que yo los conozca. Es decir, Pero sobre espérate, porque 1 año y medio es imposible que tú tengas un recuerdo. no, mi primer recuerdo, Ah, de la primera vez, de la claro. primera vez que yo vi a mi madre fue como con 5 o 6 años, que fue Ujú. cuando ella retornó, como a los 6 años. Ahí es Guau. donde está mi recuerdo más lejano, porque yo recuerdo que en mi casa, donde yo vivía era en un campo, te cuento, y ¿En dónde? ¿En cuál en San campo estabas? Cristóbal, Okey, yendo de la capital hacia San Cristóbal, pues después el medio, pues después de Jaina, Piedra Blanca, toda esa zona. okey. Y las casas estaban como en pequeños montañitas Ujú, y todo monte por alrededor. Entonces habían caminos entre cañada y cañada, tú cruzabas una cañada, subía y había otra casa. Bueno, pues cuando yo estaba en la galería y la hija mayor de mamá que me crió, ujú. eh, yo estaba así, pues en la galería ahí jugando, y solo recuerdo que ella dijo, ay, mamá, si es Yolanda. Al gesto miré y vi a esa señora que venía tan arreglada, tan guapa, tan perfecta, con una camisa vaquera, con unos flecos por aquí. Mira, no se me olvida esa imagen, jamás. Es decir, y en ese momento que ella dice eso, añade, a mí me llamaban Fofó de pequeño, allí en mi Fofó. campo. De hecho, me siguen llamando algunas personas. Y me dicen, Ay. ahí viene tu madre. Y claro, cuando me dicen que viene mi madre, yo no corrí yo corrí para a buscar a mamá. A tu eh, abuela. sí, que Ujú. estaba detrás haciendo, haciendo comida Mm. para los cerdos. Cuando Guau. allá se hacía los plátanos, se pelaban, la piel de los plátanos se Ujú. hervían y se le daba de comer a los cerdos, para criar a los cerdos. Me vuela la cabeza toda esta imagen costumbrista que me estás pintando. Es Sí, muy vívida, ¿sabes? Y sí, y de hecho era debajo de un árbol de tamarindo. para hacerlo más específico. Sí, era debajo de un árbol de tamarindo, en un patio muy plano, arenoso, pero en una zona alta. Mm, Y era justo detrás. Entonces, yo no sé si tú acuerdas, las cocinas pequeñas, las casas antiguas de madera, la cocina no estaba dentro de la casa. no, Era, claro, no, había, afuera, era como todo su afuera, propio había espacio. sí, una segunda casita que era la cocina y estaba separada de la casa. Y Ujú, detrás de la cocina había un fogón de leña ujú. extra, que era donde se hacía la comida de los cerdos o los grandes carderos. Y ahí estaba mamá. Entonces, esta imagen que me pones me da mucha emoción, la Sí, verdad. porque te vuelvo a decir, de esto estamos hablando que hace 37 años. Qué fuerte. Que de esta historia que te estoy contando hace 37 años, pues yo tengo 43 menos 6 pues 47, 37, que son Hagamos muchos años. un pequeño contexto aquí, porque se nos olvida que en esos tiempos la comunicación era muy diferente. O sea, tu madre estaba llegando en ese momento que la vas a conocer prácticamente por primera vez. Ella se acordaba de ti chiquitín. No se habían visto en todos estos años Ujú. y la comunicación quizá que por teléfono con Yo una tarjeta. no había, no, en ese tiempo todavía no había teléfono. Estamos hablando de 37 años, corazón. Es No, decir, claro, una llamada era como te llamaban a casa de un no, vecino. No, ni no, eso. no, porque estamos hablando que yo estaba en un campo, no habían llegado los Ay, Dios teléfonos a los mío. campos. Había teléfono en las ciudades, pero después, un poco después, como ponle que 3 años después, ya hubo teléfono en ciertos barrios de la capital. Y ahí Yo mis me hermanos, muero ahora mismo, o sea, que estamos hablando de yo que recibía cartas de mi madre y postales navideñas. wow. Mira, se me compunjo, me emociono porque después de esa vez que ella vino, ya Ujú. cada año o más o menos para mi cumple o para Navidad, ella me mandaba unas postales y ponía para cada uno, nos mandaba uno con música.
dentro. Y yo recuerdo que había, es decir, por Navidad, por cumpleaños, siempre mi madre mandaba esa carta. Ella decía que la mandaba como un mes antes para que llegaran. Y llegaban, te prometo. Yo tenía mi cajita con mis cartas que me mandaba mi madre, con mis cosas. La verdad que era emocionante. Es decir, lo veo y lo veo como que hace 300 años, ¿no? Pero sí, 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 ¿Y las era. tienes, esas cartitas aún? No, porque, es decir, son muchos años. Yo, Sí. Se perdieron en alguno de esos sí, en viajes. algún momento ya yo tuve que ir dejando cosas y uno va Mm. creciendo y todo va pasando. Algún huracán, algún ciclón de la Sí, sí, época, sí, sí. es decir, siempre era un poco complicado, pero Y sí. cuando tu madre se fue por las circunstancias del lugar, em, ¿aún ustedes han hablado de esa decisión de ella irse y Oh, dejarte de esa edad? por supuesto, mi madre siempre lo comenta y en alguna entrevista que le han hecho, ella siempre dice que ella la decisión le costó mucho tomarla, porque ella decía, ¿y cómo yo dejo a los niños solos o cómo los reparto? Y tuvo que ir una hermana de ella que vivía en Venezuela en aquella época y vino y le dijo, no, tú te tienes que ir de aquí, porque es que, si no te vas, no vas a tener futuro, se te van a morir los niños. De Claro. hecho, esta señora, que no es familia mía, yo le digo abuela o le digo mamá para que sea más fácil para la gente digerirlo en su mente. Esta señora no era familia de mi madre. ¿Qué Era una, señora no? ¿Tu abuela? ella no es familia de mi madre. Ella le dijo a mi madre, porque eran amigas, ¿O no? le dijo, Yolanda, vete. Vete porque si no, no, estos niños están muy mal. Déjame a los tres, a los dos más pequeños, que son los dos más vulnerables, y a la niña mayor, que mi hermana mayor puede ser Ajá, que tuviera, mi hermana mayor me lleva 8 años. okey. Es decir, Que tendría unos 9 añitos. 9 añitos tenía mi hermana y ella dijo, déjame a la mayor y a los dos pequeños Ujú. y vete. Y a los dos y a los otros que son un poquito más grandecitos, déjaselos a tus hermanas, que dos hermanas de mi madre estaban renuentes a quedarse Con niños, con que niños. Pero esta señora, que no era familia, le dijo, vete. Y ahí, Estoy anonadada con esta historia, o sea, cómo se va revelando tanto de ti y sí, tanto de la comunidad y la tribu, ¿no? sí, la familia. Mamá, mira, para hacerte una cosa, mamá es la hermana mayor de una familia donde ella era la matriarca. Y pasa algo, ¿Quién es mamá? Que estoy confundida, Adolfo. ¿A quién es que Josefa, tú llamas mamá? esta es mamá. Estamos en, y para la gente que esté en audio, mamá es esa figura que terminó siendo tu abuela, Ujú. pero no era biológica, sino que fue una persona como que te adoptó. Me adoptó, me acogió para que mi madre pudiera. A mí, a mi hermano Jimmy, mi hermano Vianney y a mi hermana Hadi. Y a ella tú terminaste diciéndole mamá porque fue esa figura Sí, materna para ti. esa, yo le digo mamá y para mí será mamá para toda la vida, pero para hacerle más digerible a Ujú, la gente externa, ujú. a mis amigos, a los españoles, pues Sí, es mi abuela, punto, porque vale. yo no conocía a mi abuela. Entonces, Okey. mamá, para que te haga una idea, mamá tuvo 4 hijos Mm, y los hijos de mamá no tienen el apellido de su padre, tienen el mm, apellido de mamá. ya. Y ella vivió con su marido siempre, pero ella dijo, mi apellido va por delante. Es Era decir, una pionera del en- feminismo. es decir, te prometo, ella trabajaba en la capital, atendiendo casa de familia, y ella decía, no, yo no valgo para servir a otro. Se puso a vender flores y se hizo como una autónoma vendiendo flores en la capital, y eso fue. Después, ya que sus hijos crecieron, ella se dedicó a la casa y al campo. Estuvo en Mm, casa y en el campo. Y teníamos una parcela muy grande donde teníamos mucho de todo, aguacate, cereza, eh,
todos los frutos del trópico lo teníamos, O caña, de sea, todo. Y dentro de las limitaciones económicas de tu infancia, había también una gran abundancia, porque mi papá mm, habla mucho de eso, que se crió en el campo, mm, nunca pasó hambre. no, no había necesidad. Yo no Mm, sufrí necesidad, yo no sentí necesidad. También es verdad que era pequeño, un niño no ujú, tiene por sí, qué sentir necesidad. Yo no pero la tenían sentí. alimento, eso nunca faltó en tu Nunca casa. faltó, siempre había mucho de todo. Había Qué gallina, increíble. había vaca, había cerdo, había de todo. La verdadera vida orgánica, Adolfo. Real, real, La pero que buscan los hipsters lo ahora. que buscan ahora, es decir, yo sembraba batata, yo sembraba maíz con mamá, bajábamos a recoger los guandules. Cuando había cosecha muy grande, los vendíamos. Cuando yo, a partir de los 9 años aproximadamente, yo fui muy autónomo y Ujú, automáticamente yo decía, no, mamá, yo recojo las cosas y las llevo a la capital y me voy con una vecina. Habían varios vecinos del barrio, no del barrio, era como de la comarca, ponle, sí. porque, para que la gente entienda, porque había un pueblo, pero para poder, todo era como muy lejos, las casas eran muy lejos. Pues esos vecinos que vivían como, ponle que a 3 kilómetros, pero 3 kilómetros bajando montaña y subiendo montaña, Ujú. venían a las 4 de la madrugada, pero yo era el que más cerca vivía de la carretera. Dios mío, Entonces bellísimo. yo les esperaba a ellos y cuando mamá los oía, me despertaba y yo ya había sacado todos mis productos, lo había sacado a la carretera y por la mañana yo iba y me buscaba ya estaban los productos afuera, solo me tenía que levantar, coger una mochila e irme para la capital. Wow, mira cómo de cierta perspectiva, o sea, en cierto modo, estas, entre comillas, carencias, Ujú, la ausencia paterna, la ausencia de la madre, aunque el amor estuviera ahí, ujú. no te imposibilitó el ser, el tener como ese drive, ¿no? Como esa... Sí, mira, te voy a contar una cosa que me di cuenta la semana pasada Ujú, viniendo de camino al trabajo. ujú, De esos pequeños flags, por lo menos yo sí. pienso mucho, mi cabeza es como constantemente pensando. Yo venía de mi casa, pasando por la plaza del 2 de mayo, yo me di cuenta que yo era una persona eh, muy proactiva, constantemente, yo no paraba. Y yo ahí en ese momento, te digo, hace 2 semanas, tres, como mucho 2 semanas hecho. Y yo dije, es decir, me caí yo mismo en que era una forma de mostrar mi valía, porque yo Mm, sabía que no estaba con mi papá ni con mi mamá. Yo tenía que siempre estar constantemente demostrando mm, mi valía. Cuando mm, yo veía a otros niños de mi entorno que estaban con sus padres y su madre, jugaban, no sé qué, no sé cuánto, yo jugaba muy poco. Yo tenía como siempre buscando la forma de generar ingresos, de claro. generar estabilidad a mi entorno. ¿Por qué? Porque para mí, no lo sé, mi subconsciente o no sé qué, me tendía a decir como, no, para generar estabilidad donde yo estoy. ¿Por qué? Porque yo no soy de aquí. No sé Mm. si me entiende. Que te entiendo Yo lo perfectamente. Ese notaba mucho. niño desarrolló un mecanismo de defensa para no perder la seguridad que había adquirido. De hecho, yo entré a la iglesia evangélica y yo recuerdo que la iglesia evangélica yo me desvivía por buscar leña, por hacer las cosas, por esa necesidad de certificación del entorno de mi valía. No sé si me entiende. Y Mm, todo eso con un totalmente. hervidero. Pero espera, es decir, todo eso con un hervidero dentro de mi homosexualidad. No sé si me entiende. Ay, Dios, Adolfo, Es te decir, entiendo. ese Te entiendo, hervidero pero quiero que dentro que yo toquemos el tema. mírame, cuando yo tenía 8 años, 9, me acuerdo como ahora mismo. Yo fui a la iglesia y yo me hincaba en el altar de la iglesia llorando constantemente. Decía, yo no quiero ser pájaro, yo no quiero ser pájaro. Dios mío, yo no quiero ser pájaro. Escúchame, ese martillazo ahí, Mm, yo no quiero ser pájaro. mm, Mira, me convertí, ya luego me fui a la iglesia. Cuando yo tenía como 13, 14 años, más o menos 13.
Vino un pastor a la iglesia. Ese hombre me hundió en la miseria Así. con un sermón que dio. Usted, es decir, los pájaros van para el infierno. Claro, yo sabía Wow. lo que sentía. Y cuando ese hombre dijo eso, yo lloraba, lloraba. De hecho, a partir de ahí fue como cada vez que iba a la iglesia era un constante. De hecho, en la iglesia me dijeron, Adolfo, pero ¿y por qué tú lloras tanto? Muchas mujeres de la iglesia, muchas personas de la iglesia con cierta sensibilidad me preguntaron, pero ¿por qué tú lloras tanto? Y no, yo no le decía, hasta que dos personas, tres mujeres de la iglesia, yo me abrí, le dije, mira, es que me pasa esto. Y una de ellas me dijo, me hizo tres preguntas dentro de ella y su ignorancia, ¿no? Me dijo, pero cuando tú ves una chica, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas en esto, esto y esto? Me preguntó literal, ¿no? Ujú, Palabras sexuales, ¿no? Utilizó y me dijo, y yo le dije, no. ujú. Y cuando ves a un chico, ¿qué piensa? Esto y esto. Y digo yo, pues sí, a veces. Tal, y ella me dijo, sí, eres pájaro. Y claro, yo me eché a llorar y ella me dijo, bueno, Claro, mijo, y no quiero pasa quiero hacer un nada. perdón, quiero hacer un paréntesis. Y quiero hacer un paréntesis para decir que creo que se entiende por contexto que pájaro en República Dominicana es el término como feo que El usamos para peyorativo decir de gay, decir gay, el no, peyorativo. de decir maricón, sí. Es decir, es como Exacto, decir gay, exacto, para ser maricón, más maricón, eso específicos. es. Yo, te quiero hacer una pregunta. Ujú. Tú decías que tenías que unos 9 años en ese momento. Sí, toda esa revolución, esa conciencia empezó como a los 8 o Ujú, 9 años, 8 por ahí. Es decir, de hecho, había muerto el padre, el marido de mamá había fallecido justo mm, para esa época y como que eso, a partir de ahí, mi vida cambió, despertó, no sé, yo lo tengo como un recuerdo como que de repente todo mi entorno cambió, toda mi conciencia cambió. De hecho, la autopista 6 de noviembre, no sé si la ujú. conocen o la gente la conoce, es una autopista muy grande que es la autopista del sur, pasó por el medio de los terrenos de mamá. Es Wow, decir, todo cambió eso en mi cambia un vida en ese pueblo, momento. un entorno. Es decir, a partir de ahí mi vida fue como completamente diferente. Es decir, como a partir de los 9 10 era como otro mundo. De repente todo estaba cambiando, todo lo que yo había visto de infancia, toda la naturaleza, todos los caminos, los arroyos donde nos bañábamos, todo estaba siendo arrasado. Y dentro de eso, mi propia Mm, vida sabiendo que, es decir, que no era aceptado para tal. Fue una época muy diferente, muy difícil. A todo eso añádele la pubertad, 12, 13. Yo recuerdo que una vez me dio una fiebre que casi me moría. Y yo recuerdo que mamá agarró y puso hielo, mandó a buscar hielo a un colmado, a una vecina que era la única que tenía nevera en aquella época, y mandó a buscar hielo, puso 2 bolsas de hielo dentro de un tanque y me metió en el tanque porque la fiebre era tan alta y luego me arropó con toallas mojadas, mm, ¿no? Eso yo lo tengo como ahora y ya me mejoré después y todo eso. A partir de ahí, mi hermana, ya mi hermana había venido a España, mi hermana mayor, ya mi hermana se mudó para República Dominicana y era una vía de escape para mí ir a visitar a mi hermana a la capital que se había casado, ya yo tenía 12, ya yo tenía 13, 14 y República Dominicana, y iba a visitar a mi hermana. Mi hermana no se dio cuenta hasta mucho después porque luego habían cosas personales que pasaban. Todo esto estaba vinculado con otras cosas que son muy íntimas, que nunca podría, todavía no he tenido el valor a mi edad a decirlo, ¿no? Pero, y yo buscaba el escape, hasta que mi hermana no se dio cuenta, hasta después que yo aquí como con 24 años se lo dije. Digo yo, no, ah, es que wow, todo aquello, ok.
Claro, porque todo era una revolución y para mí, mi hermana venía de Europa, mi hermana se fue a la Dominicana, volvió, te estoy hablando que mi hermana, cuando yo tenía 13 años, mi hermana regresó de España y fue a casarse a Dominicana y a hacer vida allí. Nació su niña allí, nacieron sus hijas allí en Dominicana. Entonces, a todo esto, tu hermana en algún momento con la que te criaste, ¿no? Se fue a España. No, yo no me crié, al final yo no me crié con ninguno de los dos hermanos míos. Ah, Es que esta ahí, historia sigue evolucionando. mira, cuando mi madre nos llevó con 1 año y medio a mí, con 2 años y medio a mi hermano Jimmy y con 9 años a mi hermana Javi, eh, como a los 3 meses, a los 5 meses o así, el marido de mamá, Ujú, que era tío abuelo de mi padre, ujú. dijo, no, yo no le voy a criar niños a un hombre que está viviendo su vida y es que está pasándola bien. Tenía mi padre hace 40 años, ya tenía una moto 135. Es decir, eso es un motor que incluso hoy en día es un gran motor. Mm, Entonces, y nos dijo, no, no, llévenselo a su casa. Y nos llevaron a los tres a casa de mi padre, a casa de tal. Y bueno, ahí quedó la cosa. Mamá dijo, mandó a su hija, le dijo, ve a ver cómo están los niños, como 2 semanas después. Y si el pequeño, es decir, no, ella le dijo, ve a ver cómo están los niños. Y fue para allá. Cuando va, yo nada más verla a ella, a su hija, me abracé a ella ujú. y empecé a llorar, papá, papá, no sé cuánto, y ya no me quité de ella, tuve todo el rato con ella. Ella volvió y le dijo, ay mamá, el pequeño nada más verme se me abrazó. Y ella dijo, ve, búscalo. Y al día siguiente fue y me Wow, buscaron. es que esto sigue, es una, no Y sé, una claro, novela de García Márquez, un cuento de sí, Juan Bosch. no, no te puedes imaginar. Y bueno, mi hermano Jimmy lo pasó muy mal. Mi Ah, hermano que tenía 1 año más que yo, él lo pasó un poquito mal en mm, ese sentido. De hecho, siempre me dice, bueno, que tú viviste en la gloria o algo así. Y mm. ojo, yo tampoco viví una vida, viví bien, pero tampoco fue. Pero bueno, en cualquier, Comparado con él, sí, es entonces. decir, sí, mi hermano, eh, sí, él le pasó un poquito peor que yo en ese sentido, que lo Wow. siento mucho, ¿no? Pero tal. Ujú, Y mi hermana, claro, ya mi hermana también se quedó allí. Yo ya me crié solo ya. aquí en casa de mamá. Y en algún momento entonces se fueron yendo poco a poco todos a España, que tú mencionas a tu hermana en Sí, España. mi madre regresó cuando yo tenía 6 años Ujú, y ahí mi madre lo primero que fue compró una casa mm, en la capital, en Los Alcarrizos. Y la organizó papá y la preparó meses después, tal. Y cuando yo ya tenía como a los 2 años, mi madre volvió para que nos fuéramos allá. Y mamá le dijo, eh, bueno, decía, este niño es muy pequeño para que se junte allí, déjalo aquí porque él aquí está bien. Y por eso me quedé yo allí. Pero mis hermanos luego se fueron todos a vivir juntos, porque mi madre buscó una señora para que le cocinara a mis hermanos, le lavara la ropa y ellos pudieran ir a la escuela. ok, Entonces mis hermanos iban a la escuela y tenían una persona que le cocinaba y le lavaba la ropa. ya. Los niños, mis hermanos solo tenían que encargarse de limpiar la casa, de mantener la casa. Y una persona que hiciera las cosas para que no tuvieran que cocinar. Es una infancia muy fragmentada en ciertos modos, o sea, me vuela la cabeza realmente de cómo Sí, tú has mantenido tanto centro. ¿Cuándo, ¿cuándo llegaste a España tú? ¿En qué momento de con toda esta transición? entonces, bueno, aparte de que pasaron muchas cosas por el medio, pues yo a los 16, 17, a los 17 recién cumplido, fue cuando vine a España, 1997, sí, y ahí ya ¡Wow! llegué. Todo ese Ya, tiempo tu madre estuvo en España y el sí, contacto que yo la pude en esos años, a mi madre, ¿cuántas veces Sí, 4 o 5 veces. 4 o 5 veces. Sí, la vi en toda mi vida. Pero claro, es decir, luego fueron todos los avances, es decir, pero claro, yo no podía, no tenía casi contacto con mi madre nada más que cuando ella iba.
a Mm, ver. Pero claro, mi madre no podía viajar todos los años no. porque económicamente no iba a poder mandar dinero a todos, porque ay, mi madre nos mandaba dinero a todos, mantener la casa de mi madre, de mis hermanos en la capital y además mantenerse ella aquí. ¿Haciendo qué aquí? Mi madre trabajaba en ese momento, bueno, ella fue cambiando. Primero trabajaba en la casa de una condesa como ama de llave, Wow. lo cual como tenía bastante responsabilidad y gestionaba muy bien, ganaba bastante bien. Mi madre ha tenido mucha suerte, ¿no? Muy trabajadora, pero con mucha suerte. Luego trabajó para unos italianos que no sé si eran diplomáticos, una gente de mucho nivel, también como ama de llave. Y luego hizo un curso de geriatría, enfermera geriátrica, y cuidaba a unas señoras. No me acuerdo cuando yo llegué, todavía cuidaba a mi madre, esta señora, Marta y Carmela, que eran dos hermanas y eran unas, no sé si eran de Alcurnia, con cierto Ujú. tal, y mi madre las cuidaba a las dos, y de hecho yo las conocí. Mi madre salió en el periódico, en El País, Oh, Dios porque mío. sí, en esa época ya se veía que España iba en envejecimiento y Mm, que se iba a necesitar gente migrante para que cuidara a lo que está pasando hoy en día, lo que que no pasa hoy en están día. naciendo hijos. Ujú. Y lo que está pasando hoy ya se preveía. Y se hizo un reportaje y mi madre salió como una de las inmigrantes que Aportó. ganaba, no, que ganaba por encima de la media de la época. Wow. Y tal, también es verdad que todo eso venía a raíz también de lo que le pasó a, a esta mujer que la asesinaron, a A Lucrecia. Lucrecia, claro, Sí, Pérez. todo Ujú. eso, a Lucrecia Pérez, todo Ujú. eso todo eso era tal. Entonces se le dio mucha relevancia a esas mujeres migrantes, todo fue una revolución después de eso. Y mi madre, de hecho, salió en el periódico para esa época. Claro, cuando pasó lo de Lucrecia Pérez, claro, yo tenía 12 años aproximadamente. Claro, salió en la noticia allá que había matado a una mujer, A una dominicana por a una racismo. dominicana, y que España se había revolucionado. Claro, no sabíamos el nombre todavía de la mujer. Claro, Oh, mamá Josefa, se echó a llorar y claro, yo pensé que era mi madre porque ella se echó a llorar, pero ella decía, Dios mío, que no sea Yolanda. wow, claro. O sea, el Acuérdate momento que, ocurrió. claro, la información en aquella época no es como ahora. Algo pasa aquí, ahora, y yo lo subo y todo el mundo se da cuenta en menos de 20 minutos, en media hora, en una hora, la noticia puede haber llegado a todo el mundo. Quiero hacer ¿Entiendes? un paréntesis y porque yo he hablado de Lucrecia en otros episodios aquí con Leah Chapman, a quien tú conoces, amiga, que Ujú. tuvo un episodio muy lindo, y con Jan Cruz, que también salió a relucir porque son dos personas que emigraron a España, que el asesinato de Lucrecia Pérez en los 90 fue un momento que conmocionó a la sociedad española porque como que tuvo que hacer enfrentar el racismo y la xenofobia que existía acá. Y Sí. me puedo imaginar que en ese momento tu madre es como Lucrecia era todas las dominicanas. En ese momento sí, claro, es decir, para mí, que era un niño de 12 años, es decir, se nos pasó por la cabeza lo que te decía, la información iba muy lenta y a Claro. lo mejor lo que hoy llegaba una noticia hasta dentro al día siguiente era cuando tú tenías el siguiente parte de la historia que Mm. salía en el telediario. Entonces, claro, hasta que se dijo que era Lucrecia Pérez, de Barahona, y ya uno pues se respiró más tranquilo. Pero Claro, con dolor, porque claro, en perspectiva, tú estabas en el campo, en Santo Domingo, era alivio, pero por otro lado, un duelo realmente real, pero real. date cuenta que yo era un niño, Claro, entonces claro, yo no solo, yo no pernoto el sentir general, yo pernoto el mío, ¿no? claro. Como niño, Mm. esa protección de la infancia, pues te protege de lo externo, ¿no? Pero sí, fue una época extraordinaria, es decir,
no hemos tocado muchos temas que tú quisieras tocar, pero Lo he tocado esa todo, no te preocupes. Esto ha fluido me ha volado la cabeza, más bien. sí, y nada, ya llegué yo de hecho allá en Dominicana, aparte de pertenecer a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, perdón, siempre estaba muy metido en las cosas del pueblo, siempre he sido, gracias a Dios, una persona muy activa, muy estar adelante, muy, eh, como dicen los españoles, muy amigo de mis amigos. Muy amigo. Oye, Adolfo, espérate, he ido a muchos sitios que cada cosa me lleva con un camino Como diferente. 20 cosas diferentes. Eh, es que mencionas la iglesia evangélica, mencionas la Mm. homosexualidad, hemos mencionado lo de la inmigración. ¿En qué momento todas esas identidades van cayendo en su lugar? Porque me imagino que pertenecer a la iglesia evangélica en un momento le dio color a tu vida, pero no te imagino parte de la iglesia evangélica hoy día. ¿O cómo es? Como te dije, es decir, cuando vino ese pastor que yo tenía 13 años, 14, Ay, qué que horror. dijo, que este hombre dijo desde el púlpito, los pájaros van al infierno, a mí me destruyó la vida. Es decir, yo sentí que da igual lo que yo hiciera, yo no iba a poder ir al cielo, ¿no? Yo iba a ir al infierno, ¿no? Pues Ujú. imagínate en la cabeza de un niño de 14 años, 13, la angustia, es decir, gracias a Dios no tenía, no tuve, no tenía esto como hoy en día, que un niño pues puede pensar incluso en suicidarse, ¿no? Uy. Gracias a Dios todas estas cosas no pasaron por mi casa, pero la angustia que pudo meter ese hombre, que yo nunca lo he conocido, no me acuerdo ni de su nombre, pero recuerdo cómo él lo decía, El efecto. que yo, claro, para mí fue, te lo digo, ese hombre, ese mensaje cayó en mi vida como una manta de palo, de golpes, de atribulación para mi vida, ¿no? Por Y todo eso. supuesto. Eh, Gracias a Dios, es decir, no me repuse. Yo pertenecía a la iglesia evangélica incluso después de salir de República Dominicana hasta llegar aquí. Aquí, cuando llego, yo iba a la iglesia evangélica con mi hermano Ramón. Mm. Mi madre, yo ya estaba aquí, tal, no sé cuánto. Mi madre me dice un día, pues hijo, tú puedes hacer tu vida aquí, tú puedes estar tranquilo, no tienes por qué preocuparte. Mi madre me dijo, ven, tengo que ir a comprar unos zapatos. Ujú. Y mi madre va conmigo a comprar unos zapatos. Eh, yo tenía como 19 años, pero mi madre en la zapatería había conocido a un gran amigo mío, que hoy sigue siendo amigo mío, mi amigo Tony, Antonio, un Ajá. chico rubio con los ojos azules, el español más rubio que he visto en mi vida. Él tenía más o menos la misma edad que yo y él trabajaba en una zapatería y era una persona súper alegre, súper simpática. Venga señora, a mi madre, póngase por aquí, le ponía los zapatos, tal, no sé cuánto. Y mi madre me dice, ven, voy a comprar unos zapatos. Y así te presento al chico de los zapatos, que es muy majo La amo. y tal. Mi madre. Y mi madre, de hecho, bajamos y bueno, vamos a la tienda de zapatos. Luego nos hicimos todos clientes de la zapatería, mis hermanos, todo el mundo se hizo cliente de la zapatería. Yo cuando iba para República Dominicana, iba por la tienda, por la tienda donde trabajaba Tony y de hecho todavía sigue trabajando allí. Y Wow. compraba todos los zapatos allá. Pues yo conocí a Tony y me dijo, ay, pues podíamos salir un día, tal, no sé cuánto. Y dice, sí, le dice mi madre, claro, sí, sí, es que el muchacho, es decir, él va a la iglesia y tal, pero llévatelo un día por ahí, tal, no sé cuánto. Y mi amigo Tony me dice, vámonos de fiesta. Y salimos un día. Y yo le decía, no, pero es que yo voy a la iglesia. Y mi amigo Tony me dice, pero tú puedes hacer todo. Una cosa es lo que tú creas y como religión. Un chico de 19 años, español, me dice, Dios está contigo. Dios no va a salir de ti porque tú vayas a disfrutar un día y pasártelo bien. Tú puedes salir con tus amigos por la noche y al día siguiente te vas a la iglesia y oras, rezas y le das la parte que le corresponde a Dios. Una y otra son compatibles porque Dios nos puso aquí para que vivamos. No vamos a estar de cara a la gente, de espalda a la gente. Eso salimos. En esa época había una canción de Mónica Naranjo que Ajá. a mí me marcó muchísimo
la de sobreviviré sobre los escombros de la soledad, en un paraíso extraño donde no estás tú, ¿no? Tony era súper fan de Mónica Naranjo y Tony empezó a bailar y yo, el caribeño, estaba rígido en la discoteca. Y Tony bailaba para acá, para allá, me decía, relájate, que no pasa nada, tal, no sé cuánto. Y esa fue, nunca se me va a olvidar, lo tengo ahí en mi retina, la primera vez que salí de fiesta con Tony. Luego salimos más de fiesta. A todo esto nosotros somos 9 hermanos. Ujú. De los 9, 4 somos gay. ¿Qué dices? Una lesbiana y 3 gay. Claro, Dios. Sí. fue muy conmocionante mi familia, todo eso. Mm, Pero mi madre, te vuelvo a decir, por eso creo que es la persona más maravillosa del mundo. Y esta señora, cuando yo le dije que yo era gay, ella me dijo, mi tu hijo, abuela. lo sabíamos, pero tú tenías que tomar la decisión. Qué Esas son cosas bella. tuyas personales. Tú vive tu vida porque los demás no te preguntamos qué vamos a hacer con nuestra vida, que no. Pues entonces tú no nos preguntas a nosotros lo que tú vas a hacer con la tuya. Tú solo vive y solo no obligue a nadie a irse a la cama contigo, ni que nadie te obligue a ti, ni que nadie te haga daño. Solo cuídate de la gente mala, punto. Y mi madre, todo esto, bueno, yo en el fondo, que soy el más pequeño, con mi amigo Tony, doy el paso y lo digo en casa. Eso fue una Uf. revolución en mi casa. Ojo, lo dices en casa, el secreto que todo el El mundo secreto sabía. a voces. Claro, el secreto a voces. Bueno, fue una revolución, pero claro, entonces yo era la oveja negra porque yo había decidido hacer mi vida y todos mis hermanos fue como que yo había hecho que todo eso explotara en mi casa. Mm, Porque habían algunos hermanos míos que siendo gay estaban casados y con claro, hijos. porque no habían vivido su vida Y todo, auténticamente, entonces tú les ponías un y espejo. claro, Un claro, poco yo fuerte. siendo el más pequeño, claro, todo eso cambió. Gracias a Dios hoy mis hermanos son felices. Vamos, yo los considero ejemplo de mi vida. Ellos son extraordinarios. Mis hermanos hay un hermano mío que está casado hace 18 años con su marido. Mi hermana es Mm, maravillosa por ahí, mi hermana Rosa. Mi hermano Mello vive en Noruega, un hombre de las personas más trabajadores, más honesta, más generosa que he podido conocer. La verdad es que no me quejo. Yo tengo unos hermanos extraordinarios. Mis hermanos son, fíjate tú, somos muy desapegados, porque como nos ujú, criamos desapegados, pero nos mm. llamamos y estamos 3 horas hablando, o nos juntamos y no paramos de reírnos, de hablar, de contar anécdotas de cuando mi madre fue la primera vez, de las cosas que yo cuando me juntaba con ellos, yo siempre estaba muy nervioso, porque yo era el pequeño, yo no sabía cómo tal, pasaban cosas extraordinarias. Una vez mi hermana Rosa era muy, muy carpetosa o muy molestosa, que pequeña. Ajá, Y no traviesa. sé si se atraviesa, tiró un grano de maíz, creo que fue en una Nochebuena. Y, y yo estaba como con gripe, me cayó aquí, ellos decían que me había caído dentro de la nariz. Mi madre, siempre nos reímos y contamos el chiste. Mi madre en una dice, pero qué guapos son mis hijos. Estábamos todos sentados en una mesa en la capital por primera vez y yo tenía gripe. Y yo me reí con tanto ímpetu que se me salieron todos los mocos. Ya te cuenta que yo tenía 7, 8 años. Y claro, ¡buah! Eso fue la risa y todavía hoy en día nos recordamos porque yo era un crío y a mí se me Mm. salieron todos los mocos así porque estaba ahí todo tieso, bien vestido, arregladito. Tal. Pero es un recuerdo Eh, de la familia unida que tú tienes en ese momento. Sí, es decir, nos hemos reunido los 9, es decir, los 10 junto con mi madre, muy pocas veces. Me imagino, es Yo muy creo que difícil. con esta mano no se ha contado las veces que nos hemos juntado los 10 con mi Wow, madre. Es wow. decir,
porque tengo hermanos que viven en Noruega, en Londres, otros han vivido en República Dominicana, aquí y tal, eso sí, y tal. Y no, maravilloso, es decir, la Pero familia Adolfo, creciendo. dentro de las circunstancias del lugar que me estás contando, que puede ser una tragedia griega también, yo veo Ujú. que de una manera u otra, quizá esa misma fuerza, ese fuero interno de tu madre, los alineó de una manera, o sea, como no sé, los atrajo a ella. Mira, yo creo mucho en las energías y yo creo que la energía de mi madre, la conexión de mi madre en la distancia hacia nosotros es lo que nos ha mantenido siempre como alineado hacia el propósito de mi madre. Mi madre yo creo que siempre ha tenido un propósito muy marcado para ella y sus hijos. Mi madre hoy en día no se puede quejar. Mi madre lo dice, yo me siento afortunada. Mi madre, con todo y eso, tú dirías, bueno, la Con todos pobre esos no pudo, obstáculos en la vida, tú dirías, bueno, pues tu madre no pudo hacer nada en la vida. Pues mi madre se compró una casa en España. en España. Y mi madre, y mi madre pagó su casa en España. Y mi madre, es decir, nos trajo a todos. Y mi madre hoy en día no nos pide ni un céntimo. Mi madre no es la típica dominicana, mira muchacho, dame algo ahí. No, mi madre no es así. Mi madre dice, no, no, no. De hecho, mi madre a veces ayuda a algún hermano mío, ha ayudado a algún hermano mío. Es decir, mi madre, te vuelvo a decir, es una persona que su capacidad de organización y de organización, Sí, de sí, saber hacer, es de una líder, sacrificio, es es una líder. increíble. Y bueno, y yo te vuelvo a decir, admirable, admirable, absolutamente. Sí, Cumple setenta y y cinco años en un mes. yo voy a tener que traerla a este espacio. En este momento esto queda marcado, que tu madre viene para Baraja eso. Entonces, eso es Mm, algo que debo añadir que mm. tú recibiste también, tú heredaste, porque así como dices que ella tiene una casa, esto no me va a dar tiempo de ir por cada detalle, pero tú eres un emprendedor. Y Sí, hablé de la pasa en un momento y sí. tienes tu restaurante propio y tu espacio Sí, propio tengo un y negocio en el centro de Madrid, que es mucho decir, es decir, a veces puede parecer, pero en el centro de la ciudad tengo mi pequeño negocio y bueno, aparte de eso gestiono otras cosas como habitaciones para estudiantes de larga duración. Y bueno, no paramos, siempre intentamos estar, bueno, pues creciendo, ir con el transcurrir de la vida y avanzando. La verdad es que no me puedo quejar, la vida no me ha fallado en esto. inclusive venciendo obstáculos, porque me contaste, tú fuiste una de las personas, como muchas, que en la pandemia tuvo que enfrentar Sí, temas de en la negocios, ¿no? pandemia yo tenía tres locales en el centro de la ciudad, uno cerca de Sol, en la calle Huerta, cerca de la Plaza Ventana, que es una zona muy céntrica, yo tenía un negocio ahí, teníamos otro cerca de Plaza España y este que es donde estoy, en San Bernardo. Y claro, con la pandemia tuvimos pues, que cerrar todo. Fue un momento muy complicado y muy tal, pero afortunadamente tuvimos que cerrar y reconstruirnos y ir avanzando. Bueno, están llegando los clientes. Yo me moría por extender más, pero es que esto ha sido tan fascinante, tu vida es fascinante, me ha causado me has conmovido mucho con tu historia. Ujú, sí, Te conocí hace poco y ujú. sabía en ese momento En un que evento que hicimos en La Pasa, de sí, gente, es un evento que tenía mucho por hacer, por muchos dominicanos que a veces, mucha gente que tú dices, esta persona y esta deben conocerse, porque soy un punto de conexión entre mucha gente y eso me gusta. Una de ujú. las cosas que más me gusta de mi vida, de lo que hago, es poder conectar a otra gente, es decir, que otra gente fluyan a través de mí y se puedan conocer. Y eso creo que fue el evento que hicimos, que es donde también te doy la gracia por haber asistido y por haber venido. Me invitó Leticia Tonos y agradezco a ella por esta conexión que todavía no la he tenido en el podcast, te tuve a ti primero porque eso fue una conexión muy hermosa. De hecho, hiciste un evento de networking, aquí está.
el networking lo hicimos Y aquí nosotros. estamos. Descubrí tu espacio, Ajá. La Pasa, y lo comparto acá, que cuando estén en España vayan a comer ahí, que además es un lugar de ginebra, o sea, tienes una especialidad en ginebras de todo el mundo, ¿no? Sí, de todo el mundo. Sí, esa es Es la, increíble. un poco lo que es como fusionamos pues ese cariño dominicano con un poco de comida dominicana y las cosas de la ginebra, que ya no solo es inglesa, sino que también en otras partes del mundo hacen este mismo producto y a mí me encanta y bueno, creí que era una buena línea de negocio y en eso estamos. Y es hora de abrir el restaurante, se nos va el tiempo ¿Sí? y yo te estoy ¿Verdad? sumamente agradecida antes de que lleguen los comensales. Cualquier ruidito que oigan detrás, ya ustedes saben que son los cocineros que se están preparando. Así que tenemos que ir cerrando. Me quedé con muchas preguntas, muchas, pero también me quedo con el corazón muy lleno de tu historia, ¿sabes? Así Muchas que gracias, muchas gracias. qué bueno que Es una hiciste este evento de historia, networking. muchísimas Eres gracias. un sol, eres un sol. Me encanta tu historia de superación. Yo amo las historias de inmigrantes porque, bueno, a ver, que el mundo es mejor Viene, porque vienen cargadas de muchas historias extraordinarias, de maletas llenas de muchas historias. Esas maletas siempre, la maleta de un inmigrante, vienen cargadas de muchas de historias. muchas Y historias. creo que ahí es donde radica lo maravilloso de la migración, ¿no? Mm, De esa fortaleza que genera dejar tu espacio, dejar donde naciste, dejar tu espacio cómodo y emprender en otro sitio la y vida convertirlo en cotidiana. oportunidad, lo que no se habla. Te abrazo a ti, abrazo a mamá, abuela y abrazo a tu mami. Much- Eh, Muchísimas gracias y un ujú, placer. un placer para mí. Qué hermosura de historia. Vaya manera de vivir la vida y de encontrar ese joy de vivre que ha encontrado su madre, que ha encontrado él, su familia. Yo les invito a que si están en Madrid pasen por La Pasa, porque la verdad es que el lugar está muy chulito, es un lugar muy auténtico, tiene mucha personalidad, se come bien, se oye buena música, se toma buena ginebra. Si les gustó el episodio, por favor compártanlo, ayuda a que otras personas nos encuentren, coméntenlo, síganos en nuestras redes sociales y por supuesto síganos en Spotify, denle a seguir para que les informe cada vez que salga el episodio y por favor denos esas 5 estrellitas que ayuda a que otras personas nos encuentren. Ya ustedes saben, lo mismo de cada semana. Yo amé esta conversación y seguirán otras más en esta temporada que me ha resultado tan inspiradora. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O solté esta vaina y pensé en otra cosa.